17, de una manera generalizada, nos dice que Dios estuvo disgustado 40 años con los que pecaron. Lo menciona de una manera en vía de interrogantes, pero como ya hemos estado mencionando, el autor anónimo no describe qué pecados cometieron los israelitas en el desierto, por lo cual finalmente quedaron excluidos de entrar a la tierra prometida. Y acompáñenme, 1 Corintios, el apóstol Pablo, este vaso que el Señor usó para complementar lo que Hebreos no nos dice, aquí nos lo está diciendo. Ya vimos el versículo 6 en la predicación pasada. Ahora vamos a iniciar a ver el versículo 7 y si el tiempo nos lo concede vamos a ir a los que siguen, pero vamos a ubicarnos en el versículo 7. Dice así: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. Estuvimos viendo en la predicación pasada que uno de los pecados que cometieron los israelitas en el desierto fue que codiciaron cosas malas. Y ya estuve yo mencionando la definición de esa palabra codiciar, que quiere decir deseo desmedido de acumulación de riquezas o cosas materiales. Eso es codiciar. Entonces, de ahí nosotros podemos deducir, esto ya es en esta predicación, mencioné lo anterior como una especie de conectarnos con la predicación pasada, y una de las cosas que tienen que caracterizar a un creyente sincero es que no vamos a andar codiciando nosotros nada que nos pues aparte de la gracia de Dios. De hecho, toda codicia es mala. No hay una línea que nosotros pudiéramos trazar en donde hagamos separación de que hay cosas buenas y de que hay cosas malas que podemos codiciar. No, todas son cosas malas. Aquí yo mencionaba, cuando el apóstol Pablo menciona la expresión en el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas, la expresión cosas malas es una redundancia, es algo que pues sale sobrando, pero que es permitido porque es una formación gramatical que se llama pleonasmo y que hasta cierto punto viene a reforzar la prohibición de codiciar. Toda codicia es mala. No hay una codicia que podamos decir, pues yo voy a codiciar pues servirle al Señor. No cabe esa expresión, no. Ahí cabe otras palabras que sí son perfectamente aplicables y son lícitas, como es un anhelo, que es muy diferente a codiciar, como es un deseo también, que es diferente a codiciar. Entonces, nunca pues debemos codiciar nosotros nada. Sí es permitido anhelar, tener una mejor estatura espiritual a cada día, pero ahí no cabe la palabra codiciar. Bien, entonces en el versículo que nos ocupa hoy, el apóstol Pablo nos está revelando aquí por inspiración divina que otro de los pecados que cometió Israel cuando iban de Egipto hacia Canaán fue la idolatría. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bien, yo voy a decir una definición que no abarca todo lo que es la idolatría, pero que es
algo que nos va a ayudar para entender bien qué es la idolatría, y de ahí que nosotros podamos estar más alertas para no ser idólatras. De hecho, la idolatría es anteponer cualquier cosa, cualquier objeto, incluyendo nuestra propia vida, nuestra propia persona, anteponerlo antes de lo que el Señor nos dice en su palabra. Eso es idolatría. Pero hay definiciones más específicas. A lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí potencialmente es a un suceso que ocurrió en la trayectoria del pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán, y que consiste, y que esta es la definición más usual de la idolatría: es adorar, servir o confiar en ídolos o en objetos, figuras, imágenes, como si fuera Dios mismo. Dios nunca va a aceptar eso. Amén. Nunca va a permitir Aleluya. que alguien que pretenda ser su discípulo lo sustituya por esas cosas. Y el apóstol Pablo aquí indudablemente que tiene en mente aquel suceso que, por cierto, le costó al pueblo de Israel una gran pérdida. Y lo tenemos nosotros ahí en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Vamos a recordarlo, creo que ya lo hemos visto en más de alguna ocasión, pero vamos, Éxodo capítulo 32. Cuando el pueblo de Israel, pues solapado por Aarón, hermano de Moisés, se formó aquel becerro de oro. Amén. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 1 en adelante. Amén. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios 10, se levantó a jugar. Miren, vaya juego. Hermanos, este contexto de 6 versículos nos puede dar varias líneas de enseñanzas. Una de ellas, notemos que cuando el capítulo 31 termina en lo que es el versículo 18, lo tenemos ahí nosotros en el contexto previo
a iniciar el capítulo 32, dice en el 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué quise yo que viéramos este versículo, mis hermanos? Es muy importante por lo siguiente. Dios había estado tratando con Moisés durante 40 días allá en la cumbre del monte Sinaí. Durante esos 40 días, entre otras cosas, Dios le estuvo dando a Moisés los mandamientos, la ley, estatutos. Pero lo que son en sí los mandamientos, aquí se mencionan las tablas del testimonio, son lo que tenemos nosotros en el capítulo 20 de Éxodo, principalmente, pero había allí una serie de mandatos que Dios le daba al pueblo de Israel por medio de Moisés para que supieran cómo conducirse en la trayectoria hacia la tierra prometida. Pero ¿qué nos está diciendo además del versículo 18? Nos está diciendo que Moisés ya iba a iniciar su regreso con el pueblo, porque Dios ya había acabado de tratar con él lo que él quería tratar, cuando menos en ese tiempo especial. Y ya Moisés iba a iniciar su regreso de bajada para reunirse con el pueblo. Y cuando el versículo 1 del capítulo 32 nos dice que el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se desesperaron, se les ocurrió pensar, y de hecho lo dieron por sentado, de que Moisés tal vez ya se había olvidado de ellos y de que Moisés ya no iba a regresar, o si iba a regresar, quién sabe cuándo iría a regresar. Y no esperaron ya más tiempo, explotaron dentro de su humanidad carnal, y de aquí se derivan una serie de posturas incorrectas que había dentro de los israelitas. Como decir, yo no me voy a hacer, yo no me voy a sujetar al tiempo de Dios, a la forma que Dios tenga de hacer las cosas. Yo quiero que las cosas sean cuando yo lo quiera y a como yo lo quiera. ¿Sí? Y eso es un error gravísimo. Amén. Muy malo. Miren por qué. Porque en ocasiones Dios nos va a llevar a extremos tales que tenemos nosotros que sacrificar esos desesperos. Tenemos que sacrificar esas exigencias incorrectas que hay en nosotros, de que ya no, el Señor no está acostumbrado a obrar así. Amén. Ya iba Moisés a regresar, pero ellos no pudieron esperar. Y pues, hermanos, yo creo que nosotros esto podemos tomarlo como una lección muy importante, porque también nos ha ocurrido muchas veces que no hemos esperado en Dios como debemos esperar. Amén. Y que esto debe pues alertarnos para ya no obrar de una manera arrebatada e incorrecta, porque esto le ha ocurrido en las páginas de la palabra de Dios. Tenemos testimonios de que pueblo de Dios que no supo esperar pacientemente en el obrar de Dios
fue desarraigado. Creo que esto le pasó al rey Saúl. Primera de Samuel capítulo 13. Un poquito más adelante. Estamos viendo lo que es la idolatría. Ahorita vamos a regresar una vez más aquí a Éxodo 32, hermanos. Amén. Primera de Samuel capítulo 13. Amén. Amén. Aquí vamos a leer del versículo 8 en adelante. Nos está hablando del desespero del rey Saúl. Dice así, 13:8 en adelante de Primera de Samuel. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora hubiera sido confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Hasta ahí, mis hermanos, miren nada más. Un desespero malo decidió el destronamiento del rey Saúl. Pero nos habla el contexto leído que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Aparentemente aquí nos está diciendo el escritor bíblico que el rey Saúl cumplió esperando el plazo, y que de ahí en adelante pues ya tenía la libertad de hacer lo que él considerara correcto. Pero no es así. ¿Cómo le dijo el rey, el profeta Samuel? Aquí atrásito en el capítulo 10. Amén. Cuando recién el rey Saúl fue ungido por el profeta Samuel, dentro de otras cosas, el profeta Samuel le dio las siguientes instrucciones. Por eso es muy importante escuchar la voz de Dios, hermanos, para atenderla bien clarito, y que nunca se nos ocurra hacer nada que nosotros consideremos que es mejor que lo que Dios nos ha hablado. No. Dice aquí, dentro de otras cosas, lo que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl. En el capítulo 10, versículo 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti, y te enseñaré lo que has de hacer. Vaya, esto es interesante, hermanos, muy interesante. El profeta Samuel le está diciendo, dice: vas a bajar delante de mí, o sea, antes de mí tú vas a ir adelante, te vas a adelantar, vas a llegar a Gilgal. Ya vimos allá en el capítulo 13 que el rey Saúl estaba en Gilgal. Dice que el pueblo le empezó a desertar
O sea que se le empezaron a ir los soldados. Y eso lo puso a él nervioso, preocupado. Porque se iba a quedar sin guerreros y no iba a poder hacerle frente a los filisteos. Pero el profeta Samuel le está diciendo: una vez que estés allá en Gilgal, yo voy a descender a ti para ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz. Le está diciendo: yo soy el que voy a ofrecer esos sacrificios. Yo soy el único que Dios va a permitir que haga los sacrificios para el efecto de que Él los reciba con agrado. Cualquier otra persona que ofrezca esos sacrificios, Dios no los va a recibir. Y les dice: espera 7 días hasta que yo venga a ti. Entonces, lo que el profeta Samuel está diciendo no es exactamente que van a ser 7 días. Dice. Con esto le está diciendo: mira, si pasan los 7 días y ves que yo no llego, no te me desesperes. De todas maneras, tú espérame a mí. ¿Ya? No es culpa tuya. Es mi responsabilidad. Y si pasan los 7 días, no vayas a pensar que yo ya te fallé. No. Yo voy a llegar ahí. Puede que en unas horas, puede que en un día más, 2 días más, no se sabe. Pero tú espérame hasta que yo venga a ti. Y qué importante era la llegada del profeta Samuel. ¿Por qué? Porque dice: entonces yo te enseñe lo que has de hacer. Quiere decir que era decisivo que el rey Saúl esperara al profeta Samuel los 7 días y cualquier tiempo adicional que pasara. ¿Por qué? Porque era el profeta Samuel, en primer lugar, el único autorizado para ofrecer aquellos sacrificios y que Dios se agradara. En segundo lugar, era el profeta Samuel el único elemento humano que Dios iba a usar para darle las instrucciones bien detalladas al rey Saúl. ¿Qué es lo que has de hacer? ¿Qué es lo que no has de hacer? Ante esto quedaba ya bien definida la orden de Dios. Y, hermanos, quise ver este incidente lamentable que sucedió con el rey Saúl para que viéramos pues lo trágico que es cuando no aprendemos a esperar en Dios. Amén. Cuando vamos regresando a Éxodo capítulo 32, les dije, porque es el contexto que el apóstol Pablo señala allá en 1 Corintios, en donde dice que no seamos idólatras como lo fueron ellos. Amén. Y aquí el contexto de Éxodo 32, 1 al 6, nos dice pues que los israelitas se desesperaron y llegaron a pensar: no sabemos, porque todo esto es permitido suponer que hubo en las mentes de aquellos israelitas. No sabemos si a Moisés lo haya matado alguna fiera salvaje. No sabemos si tuvo algún percance en el camino. No sabemos si se extravió y anda por allá perdido. Todo esto es lícito suponer. ¿Sí? Por lo cual ya no vamos nosotros a confiar en Moisés, porque no hay seguridad de que regrese. Aarón, le dijeron: haznos dioses tú. Haznos dioses que nos lleven otra vez a la tierra de Egipto. Sí. Eso es: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, hermanos, por su ministerio que tenía, nos sorprende la
postura que adoptó ante este pedimento del pueblo era para que Aarón los hubiera reprendido. Amén. Hermanos, ¿qué pasa? Aún en el supuesto de que Moisés no llegara a regresar, nosotros no tenemos por qué inclinarnos a ídolos. Amén. El Señor no aprueba eso. Nos va a ir mal. Ujú. Retráctense, arrepiéntanse. Esta debió haber sido la postura correcta de Aarón. Señor. Sí, pero no, lejos de eso, nos dice el contexto leído, que les dijo, a ver, pues, quítense todos los aretes, los zarcillos, todos los adornos de oro que traen sus mujeres, sus hijos, sus hijas, y échenlo para acá. Eran bastantes. Ujú. ¿Sí? Yo pienso que tal vez tendieron alguna sábana ahí en la tierra del desierto, y todo el pueblo empezó a depositar ahí sus alhajas de oro. Y digo que debió haber sido bastante, hermanos, porque dice que se pudo hacer un becerro de fundición. Dice que le dio forma con buril. El buril es un instrumento de metal que tiene, vamos a decirlo nosotros, como una especie de varilla alargada, y en la punta tiene algo más grueso con una punta muy aguda, y que con esa punta se le da forma a los metales fundidos, y que con el buril también se pueden hacer grabaciones. Y creo que esto fue lo que hizo Aarón también. Le puso: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, los israelitas, acordémonos que estuvieron en la esclavitud en Egipto un poco más de 400 años. Durante ese tiempo, para ellos, fue pan de cada día ver cómo los egipcios se inclinaban a aquellos dioses falsos, aquellas imágenes, aquellas estatuas que ellos mismos hacían, ¿sí? De diferentes formas, eran de animales, eran figuras de dioses mitológicos, etc. Pero ellos miraban cómo los egipcios se arrodillaban, se inclinaban ante aquellos ídolos y les rendían tributo, les rendían adoración. Y ellos, pienso indudablemente, que se acordaron de aquellos días. Y le dijeron a Aarón: haznos dioses también a nosotros. Y Aarón